Sean todos bienvenidos, hermanos, en este día y vámonos a la palabra viva que hoy nos lleva al primer libro de Crónicas, capítulo 15. Deseamos que la paz de Dios esté en cada corazón y que al leer esta palabra nos sintamos desafiados con lo que Dios nos dice a través de ella. Quiero leer los primeros 2 versos, hermanos, de este capítulo 15. Dice de la siguiente forma: David construyó para sí casas en la ciudad de David, dispuso un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda de campaña. Luego dijo: solo los levitas pueden transportar el arca de Dios, pues el Señor los eligió a ellos para este oficio y para que le sirvan por siempre. Después David congregó a todo Israel en Jerusalén para trasladar el arca del Señor al lugar que había dispuesto para ella, y también reunió a los descendientes de Aarón y a los levitas. Es que interesante está esto, hermanos. David no quita el dedo de renglón. Él sigue pensando en el que es necesario que el arca de la alianza esté ahí cerca de él, esté en la ciudad que ha tomado como capital. Pero ahora, hermanos, luego de 3 meses, David se da la tarea y se preocupa por saber cómo le va a hacer ahora. Y me parece interesante, hermanos, porque después de 3 meses de estar esta arca en el hogar, Carlita, de Obed-Edom, donde lo dejaron y donde dice el texto que Dios los bendijo, que Dios les dio a Obed-Edom y a todo lo que tenía bendición. Seguro estoy que David, por una parte, se estaba preparando para traer el arca del pacto, pero por otra parte estaba monitoreando y diciendo: ¿cómo va Obed-Edom? Pues va muy bien. ¿Y cómo le va? No, pues su negocio prosperó y su familia está sana y él cada día se ve mejor y todo cuanto hace prospera. Y David decía: no me equivoqué, necesito esa presencia en mi casa, en mi gobierno, necesito esa presencia en mi reinado. Y seguramente después de esos 3 meses, hermanos, me atrevo a pensar a Obed-Edom con qué dolor llegaron y le dijeron: danos el arca, tenemos que llevarnos, y lo tomaron y se lo llevaron. Pero Obed-Edom, hermanos, para mí sigue siendo un ejemplo de alguien que ama a Dios y que es temeroso de Dios y que no toma a la ligera a Dios, sino que Dios bendice al que le honra. Y aquí podemos ver, hermanos, cómo David está organizándose y David ha preparado un lugar especial para el arca de la alianza. Esta vez pone mucha atención en los detalles. Ya no quiere David que suceda ninguna tragedia ni que salga de control la situación. Ya no será el pueblo quien traerá en un carruaje el arca del pacto, sino que será encargado por levitas. Los levitas cargarán esta arca. Los levitas los llevarán como debe hacerse, carita. Como ya hemos visto en el libro de Números, estaba estipulado a hacer. Y David, me gusta la actitud que dice: solo los levitas lo pueden hacer. O sea, como que David toma un papel como de, no sé cómo expresarlo, como de este líder que recuerda la legislación de Dios y les dice: vamos a hacer las cosas ahora de la manera que Dios lo ha dispuesto. Y David reconoce, hermanos, esto me gusta muchísimo, que el intento fallido del traslado del arca es parte su responsabilidad de él como rey. O sea, él se asume como responsable de esta actividad fallida y por lo mismo ahora se toma todas las medidas y la solemnidad que merece transportar, Carlita, esta arca de la alianza que es tan valiosa e importante. El error, hermanos, no estuvo en el deseo de David de trasladar esta arca del pacto o de la alianza, sino en el método que se usó, en la falta de preparación, en la falta de organización, en la falta de detalles que son importantes, hermanos. No es como uno quiera hacerlo, es como Dios ya dispuso que se va a hacer. Obviamente, hermanos, en estos 3 meses, seguro estoy que David estuvo preguntando, estuvo indagando, estuvo preguntando: oye, ¿y qué pasó? Coméntanos, dinos. Y seguro alguien que le dijo: mira, ahí está el libro, ahí está todo como Dios lo ha estipulado. Y David descubre su error y se preparó para corregirlo. Este incidente, hermanos, fue una objetiva lección divina para todo Israel. Lo que Dios dice es así como se tiene que llevar a cabo. Dios es el que gobierna, hermanos. Él es el rey. Y quizá no entendamos completamente las razones que yacen detrás de las instrucciones de Dios, porque hay instrucciones de Dios y mandamientos como que de repente decimos: ¿por qué Dios no quiere que coma esto? ¿Por qué Dios no quiere que haga esto? ¿Por qué Dios no quiere que haga lo otro? Bueno, hermanos,
Porque es Dios y sabe lo que es mejor para nosotros, pero sabemos que esa sabiduría de Dios es completa, su juicio es inefable, Él es perfecto lo que ha dispuesto. La forma de conocer las instrucciones de Dios, hermanos, es a través de la Biblia, de su palabra. Sin embargo, al igual que a los niños, nos pasa algo. No siempre comprendemos las razones de las instrucciones. A veces sus hijos les dicen, ¿por qué? ¿Para qué? Pero bueno, aquí pasa algo, hermanos. Cuando somos adultos las entendemos, comprendemos las razones, y si nos pasa, conforme vamos madurando, comprendemos los propósitos de Dios. Yo creo que es mucho mejor obedecer a Dios primero y luego descubrir y averiguar las razones, aunque a veces no las encontraremos o no las entenderemos. El hecho de no comprender algo no nos da la libertad para desobedecer a Dios. Y aquí David dice, muy bien, ya descubrí qué pasó, ahora lo haré a la manera en la que Dios lo ha establecido. ¿Qué te parece esto, Carlita? Realmente, hermanos, cuando Dios decide usar a Moisés para sacar al pueblo de Israel de Egipto, de esa esclavitud, pues recordemos que les dio a conocer pues los mandamientos, les dio a conocer su voluntad y les dio a conocer, hermanos, cómo quería que esa nación que acababa de sacar de esa tierra, quería que vivieran. Dios quería en ellos una nación muy diferente, un país totalmente diferente, y Dios no los sacó y los dejó en el desierto nada más así como que vivan y hagan lo que ellos quisieran. Les puso todas estas, ordenanzas, mandamientos, y Él se los da a conocer no para molestarlos, sino para el bien de ellos. Y realmente, hermanos, yo creo que es uno de los conflictos, no sé si decirlo así, del ser humano, que le ha costado por muchos años, aquí lo estamos viendo desde la salida de Egipto, le ha costado al ser humano de antaño hasta el día de hoy poder obedecer esta palabra. Y es que Dios les dio a conocer esto, y al final de todo, después de esos 40 años en el desierto, les cumple la promesa y los cruza el Jordán y les da esa tierra. Y cuando ellos empiezan a tomar esa posición, ellos ya sabían toda esta palabra. Y realmente aquí Dios nos está recordando algo por medio del reinado de David. El arca estuvo arrumbada y el arca contenía cosas importantes para el pueblo de Israel. Era un pacto, era un símbolo del pacto de Dios para con ellos como pueblo. Sin embargo, ellos no lo tomaron en cuenta, hermanos. Y empezaron a ir a un declive, empezaron a ir, en vez de hacia arriba, empezaron a ir hacia abajo. Y el problema aquí es que David entiende algo. Yo necesito la presencia de Dios. No era que David gobernara a Dios, sino que él sabía que Dios gobernaba a David y gobernaba esa nación. Digamos que Dios le puso en manos humanas, en este caso a David, un pueblo que él amaba muchísimo. Y que David conocía la voluntad de Dios y cómo trasladar este arca después lo que le pasó a Usa. Y designa a todos los levitas como Dios ya lo había estipulado mucho antes. Y es que a Dios no solamente le interesa, hermanos, el resultado, le interesa el proceso. David llegó a comprender, no podemos trasladar el arca como nosotros querramos o como a mí pienso que es lo mejor. En las cosas de Dios, hermanos, tenemos que ir a la palabra, tenemos que ir a su voluntad que está ahí impregnada. Cada empresa y algún objeto tiene un libro de instrucción para su mejor funcionamiento. Bueno, pues en los seres humanos Dios nos dejó su palabra y nos las dio a conocer. Y dice, aquí está, con esta se pueden guiar. No solamente, no es como un estorbo que les quiero hacer, sino que yo sé lo que creé y sé cuál es su debilidad y su flaqueza de los seres humanos. Y nos dejó la palabra. Y David dice, tenemos que trasladarla como Dios lo puso mucho antes. Y es cuando pone a los levitas. La intención fue buena, hermanos, pero Dios no les permitió que hagan como ellos quisieran. Y así pasa en nuestro tiempo. Así pasa en nuestro tiempo, que queremos que Dios haga lo que nosotros pensamos que es lo mejor, y eso a Dios no lo podemos manipular, no lo podemos controlar, no le podemos ordenar, es soberano.
que hace las cosas a su voluntad, eso siempre va a ser así, porque sabe que es lo mejor. Y al final, hermanos, uno puede pensar, ¿por qué así Dios puso esto? ¿Por qué esta parte de mi vida fue así? El proceso es interesante e importante para Dios y el resultado también. Entonces, aquí lo que Dios le estaba dando a entender a David, aquí lo vas a hacer como yo ya lo estipulé, como yo ya lo establecí. Y el resultado me gusta, porque quieres que mi presencia acompañe a ti como rey, pero que acompañe a este pueblo que lo necesita. Y en este caso, hermanos, nos está relatando la importancia de guiarnos con la palabra de Dios. Dios no quiere que nosotros tomemos su palabra o lo tomemos a Él como algo para que Él se amolde a mí. Eso no va a suceder. Y yo a veces me pongo a pensar, si de veras fuéramos un poquito más flexibles y decir, Señor, deseo de todo corazón que tu palabra se impregne en mi vida y obedecerla tal cual, siento que el ser humano no sufriría. A lo mejor el creyente de este tiempo no estaría sufriendo. Le ha costado a la humanidad y le costó a Israel esto tanto que llegaron a un exilio y que ellos vienen recordando. Ahora que regresamos, ahora que estamos regresando a nuestra tierra, Dios les está dando a entender, no van a regresar y van a hacer lo que ustedes quieran. Van a tener que agarrar la palabra, mi voluntad, van a tener que tomar en cuenta mis mandamientos que ustedes y sus antepasados desecharon y quedaron en la situación en la que están. Así es nuestra vida, hermanos. Dios los saca de una condición de pecado y lo trae a una luz admirable que es Cristo. Pero le dice, aquí hay un libro que te va a ayudar en todas las áreas de tu vida. Y es que a Dios no se le escapó nada, hermanos. La palabra de Dios le instruye a la esposa, al esposo, es decir, al matrimonio, le instruye al hijo para que sea, pues eso, un mejor hijo, le instruye a un niño, le instruye al anciano, instruye en todo. A Dios no se le escapó absolutamente nada, sabe la condición del ser humano. El problema no está en Dios, el problema es que el ser humano dice, no lo vi y no lo leí. Lo que le pasó a este pueblo, dijo, ay, pues vamos a guardar esto y pues ahí está. El resultado fue terrible, hermanos, y es lo que Dios nos quiere entender en esta mañana, que usted tome en cuenta la palabra de Dios y se adapte y se amolde a ella y acepte la voluntad de Dios, que Él sabe que es lo mejor para nosotros, así como usted con sus hijos. Cuando les dice que no, ellos no lo entienden, pero al final ellos se dan cuenta, no, pues fue lo mejor. Así es nuestro Dios con nosotros. Así es, hermanos, así que David toma cartas en el asunto. Y aquí hay un dato interesante con lo que comentas, Carlita, porque pareciera ser que solo se trata de trasladar un arca. Hay mucho detrás de este episodio, ya lo platicábamos, como comenta Carlita. Tiene que ver con ir a la palabra y decir cómo Dios quiere que haga las cosas. Es ir al libro, como expresaba el libro de la ley, como expresaba el Deuteronomio, ¿no? Y saber cómo Dios dispuso que hay que hacer las cosas. Pero además, hermanos, y de fondo, hay un tema bastante interesante. Recordemos algo. Durante el exilio en Babilonia, la institución del culto se había perdido. Durante el tiempo del exilio de Babilonia, hermanos, ya no estaban ofreciendo sacrificios en holocaustos. Había perdido esos hábitos. Y se requeriría, o más bien se requiere en ese momento, hermanos, entender qué es el culto, cómo se lleva a cabo, qué se realiza. Así como le pasó a David, que se le fueron detalles, no querían que se le vayan detalles a este pueblo, ahora que ellos van a instaurar esta institución, ahora que ellos van a instaurar el culto, los oficiales, no era como ellos querían. Es muy importante, eso es como Dios ya lo había establecido. Y aquí vemos a David como alguien que está preocupado, hermanos. Por una parte, por la construcción del templo, que más adelante vamos a ver, y que ya vimos en el libro de los Reyes, que no es él, sino que es su hijo Salomón el que lo construye. Y por otra parte, lo que podemos ver es a un David organizando el culto, como rey, estableciendo las normas y diciéndoles, miren, esto no es cualquier evento. Este evento va a ser un evento que vamos a seguir realizando, así que hay que organizarnos. Entonces, lo que hace David es convocar a todo el pueblo. Y hay una mención muy importante: sacerdotes y levitas, protagonistas destacados de ese segundo traslado. Ya David entiende las maneras, las formas. No es en carretas, ellos tienen que cargar
el arca del pacto. Ellos tienen que llevarla. Pero además de eso, hermanos, tienen que purificarse. David les dice, purifíquense. Y les dice a ellos, ustedes prepárense. Esto no es cualquier cosa, no es cualquier momento, es un momento muy especial. Estamos trayendo esta arca que estuvo con nuestros antepasados, que los acompañó en el desierto, que les ayudó, que se manifestó Dios para hablarles. No estamos hablando de cualquier situación, ya lo vimos, un hombre murió hace 3 meses, llamado Usa. Y ahora purifíquense, prepárense. Y vemos a un David preocupado, ahora sí, en todos los detalles. Y le dice, santifíquense ustedes y vuestros hermanos, y pasen el arca de Jehová de Israel al lugar que les he preparado. Esto demuestra, hermanos, y reitero esto, el compromiso de David de llevar el arca del pacto a Jerusalén de la forma correcta, la manera adecuada. Había aprendido la lección y decía, es importante el procedimiento, es importante la forma, es importante la manera, no solo el resultado. Es importante cómo hagamos las cosas. También demuestra que David entendió que no solo se trataba de hacer las cosas correctas en el proceso, sino de tener hombres santificados para llevar el arca. Hombres consagrados para llevar esta presencia de Dios, esta arca. El ministerio, hermanos, que agrada a Dios, se realiza de la manera correcta, por hombres santificados, para que el resultado sea correcto. Si está sirviendo usted a Dios, santifíquese. Si está sirviendo a Dios, deje todo lo mundano, todo lo profano, deje todo lo que lo distrae y santifíquese. Es hermoso que Dios nos tome en cuenta, nos requerimos seguir sus normas, su forma, santificarnos, pero también, hermanos, requerimos pedirle a Dios que nos ayude en esta santificación y que Dios, seguros estamos, que tiene el poder para hacer todo lo que parezca imposible al humano posible. Entonces, Carlita, nos damos cuenta que está organizando un culto, pero antes de entrar en detalle, me parece muy importante esto. David ya los llamó, ya los convocó, ya les explicó, ya dijo cómo se va a hacer, y ahora importante, santifíquense, porque este evento es un evento sumamente especial y es un momento muy importante en donde nosotros estamos trayendo esta arca que representa la misma presencia que estuvo con los antepasados, ahora también está con nosotros. Así es, y es que lo que había pasado con Usa, yo me imagino que habrá dejado consternado a muchos que estuvieron ahí presentes, del hecho de que él pues lo hizo con una buena intención. Uh-huh. Y así es nuestro Dios, hermanos. Tal vez no podemos entender esa parte, y usted que tal vez ha leído esta parte de la palabra, ¿no? Que Él quiere agarrar para que este arca no caiga y muere. Y uno puede entender, bueno, pero ¿por qué se murió si no tenía una intención? Es que Dios ya tenía todo establecido, hermanos. Y aquí Dios le da una lección, no solamente a David o un recordatorio, sino le dice, esto no se hace así. En mi traslado, en las cosas que tienen que ver con mi reino, no es como ustedes piensan, es que yo ya lo establecí y ustedes lo que tienen que hacer es sujetarse a ella, no yo me voy a sujetar a ustedes. Y esto, hermanos, nos tiene que llevar a un punto de reflexión en nuestra vida. El ser humano le está, al creyente de este tiempo, le cuesta aceptar y decir, bueno, pero ¿por qué? Y todavía hay ciertas frases que pensamos que Dios va a decir, bueno, está bien, tienes la razón. Me convenciste. Así como que Dios sabe que mi intención no era esa. Dios sabe y entiende mi posición. Dios sabe cómo es la situación de mi vida. Ajá, vaya usted y lea esta parte. Y Dios dice, sí, murió Usa, pero yo establecí cómo tenían que trasladarla. Y así ese mismo Dios, con un orden y que deja un establecimiento de las cosas que tienen que ver con Él, es el mismo Dios que nos está recordando. En mi reino no solamente es como ustedes quieren hacer las cosas, ya las delegué, pero sobre todo lo que comenta Josué y es algo muy importante. Y creo que a veces es como omitido, pienso, que esa parte de la purificación en nuestras vidas. Los levitas eran los encargados, pero no solamente eran los encargados, tenían que purificarse. No es cualquier cosa, el servicio a Dios no es cualquier cosa, ir a un santuario y estar delante de la presencia de Dios. Y es que Dios no nos quiere infundir miedo, hermanos, no.
pero su presencia requiere una total reverencia de usted hacia Él, porque Él le ama por sobre todas las cosas. Somos su creación hechos a imagen y semejanza, y lo ha demostrado con cuánto amor nos ha traído ante su presencia y nos perdona y nos limpia de toda maldad, hermanos. Pero Él, su voluntad es que usted le obedezca, que usted lo ame, pero que cada día su vida sea purificada. Y si usted está en el servicio a Dios, hágalo con toda devoción, pero como Él lo estableció, hermanos, no como nosotros pensamos que es lo mejor. Y esto, hermanos, nos ayuda y nos facilita nuestra vida o existencia aquí en la tierra realmente. Y este pueblo no lo entendió. Y ahora que van de regreso, ellos recuerdan esta historia de David con el arca, con la muerte de Usa, y a ellos les tienen que recordar que ahora que vienen regresando de un exilio, tienen que poner primero que a Dios en primer lugar. 2, tienen que ir a la palabra, a la ley que sus antepasados omitieron y que ellos cayeron en esta situación. Y muchas de las cosas que a veces el ser humano o el creyente vive en nuestros tiempos es porque omite la palabra de Dios. Y Dios no se equivoca. Nosotros sí nos equivocamos, pero Dios no se equivoca cuando deja todo establecido. Y yo creo que en esta mañana lo que Dios desea, hermanos, es que usted y yo vayamos siempre a la palabra y buscamos ese libro que nos instruye todos los días para ser mejores humanos, para ser mejores hijos de Dios. Pero sobre todo Dios nos dice, aquí está la instrucción: purifiquen su vida, dejen que yo los limpie, vivan en santidad, limpien su corazón, limpien su mente. Y yo creo, hermanos, que esto es lo que Dios quiere para nosotros en estos tiempos en los que vivimos. Así que cuando usted haga un servicio a Dios, vaya a la palabra de Dios e instrúyase con Él, y Él le va a dar los mejores resultados. Así es, hermanos, así que nos damos cuenta que es algo muy bonito, algo muy hermoso, pero algo muy delicado, algo que también lleva, hermanos, una gran responsabilidad. Y nos damos cuenta que es lo que acontece en ese traslado del arca, hermanos, porque nos damos cuenta de algo. Nos damos cuenta de que ahora ya hay más detalle, más cuidado, más atención en cómo trasladar el arca del pacto. Y nos damos cuenta, hermanos, también que se trata cómo David está organizando un culto. Si nos damos cuenta en la descripción del capítulo número 15, parece ser que David está organizando el culto, pero que finalmente, hermanos, era un culto, era una procesión cúltica, pero que además la idea es de que cada celebración delante del arca del pacto sea así. Es decir, que los sacerdotes, los levitas estén cumpliendo su función, se purifiquen. También nos damos cuenta que se pone énfasis en levitas cantores. Había un coro, ¿verdad?, representados en los 3 nombres de Emán, Asaf y Etán, que eran los más representativos de esa época. También se hace referencia a los porteros, quienes cuidaban y atendían las labores del templo, a los sacerdotes encargados de tocar la trompeta, es decir, a los músicos. Bueno, hermanos, era ahora sí que una organización de un culto. Y nos damos cuenta que se está estableciendo o se está instaurando cómo es y cómo hay que adorar y cómo hay que hacer la alabanza ante la presencia de Dios. Una vez organizada la comitiva y terminadas las distintas funciones que ya están bien delegadas, se reemprende la marcha. Ahora es una verdadera, es un desfile, hermanos, triunfal, es un desfile jubiloso. Trate de imaginarse usted la algarabía, la festividad que había entre el pueblo, en el que ahora ellos se daban cuenta de que salían levitas con un ropaje especial, David mismo, y cuando ellos vieron toda esta escena y iban por el arca de la alianza, creo que este pueblo, hermano, se llenó de alegría, de regocijo, de saber lo que representa, pero también de saber lo que había hecho con Obed-Edom, que al principio, como lo comentamos en su momento, quizá trajo temor por lo que pasó con Usa, pero ahorita, después de ver lo que pasó con Obed-Edom, después de escuchar durante 3 meses lo que Dios había hecho en este varón, seguramente decía el pueblo, eso que pasó en casa de Obed-Edom, Dios lo va a hacer en toda una nación, porque ahora lo vamos a reverenciar como se merece. Y David, hermano, se alegra de saber que la presencia y la gloria de Dios podría traer una bendición en todo lugar. También se alegró de ver cuando obedecían a Dios y que este pueblo estaba deseoso
de poder tener esa presencia de Dios. No era cosa de David, era cosa de todo el pueblo, era un anhelo de todos, hermanos. Y hay leyendo ayer, hay una frase que llamó mi atención. Dice que Dios estaba ayudando a los levitas a que lleven el arca. Y yo decía entre mí, a ver, ¿cómo es que dice que Dios está ayudando a los levitas a que lleven el arca? Bueno, no era tanto que el arca pesara, hermanos, o que requería ayuda para llevarla, más bien había una presión, un estrés considerable. Había algo que implicaba, hermanos, tener la presencia de Dios ahora con más énfasis. Después de lo que pasó con Usa, ellos sabían lo que representaba, que tenía el poder también para destruir, como el poder para bendecir. Destruir como Usa y bendecir como Obed-Edom. Y ellos están sabidos que lo que llevan sobre sus hombros no es cualquier objeto. Representa la presencia de Dios. Y por eso ellos necesitan la ayuda de Dios para poder llevar ese ministerio, que no era sencillo, pero que Dios, dice el texto, y me gusta la frase, que Dios ayudó a los levitas a poderlo hacer. Y aquí, hermanos, viene el tiempo de los sacrificios. Este pueblo tiene que entender algo en el contexto de lo que se había establecido, hermanos, en el Deuteronomio y en general, hermanos, en el Pentateuco. Nos damos cuenta que habla de sacrificios, y aquí se está instaurando nuevamente esa institución de llevar a Dios estos reconocimientos. Y David tuvo cuidado de no descuidar la institución del sacrificio en este intento, o en este segundo intento de traer el arca, que fue exitoso. Así que entre alegría, vítores, al son de cuernos de carnero, de trompetas, de címbalos, de arpas, de liras, de un coro, todo Israel llevaba el arca del pacto del Señor. Esto me encanta, hermanos. Era una celebración de todo el pueblo, era un anhelo de todo el pueblo. Y ahora sabían ellos, hermanos, que este pueblo, que esta nación tenía esa presencia de Dios entre ellos, y que Dios les iba a ayudar, les iba a acompañar y que iba a bendecirles, pero que ellos también se estaban comprometiendo a consagrarse a este Dios maravilloso. Y estaban dentro en ellos, y estaba Carlita en el lugar, en la capital, en Jerusalén. Correcto. La capital también del culto a Dios ahora. Y es que vemos este otro ejemplo de Obed-Edom. Cuando Obed-Edom tiene el arca en su casa, ¿cuánta bendición no le dio Dios? Muchísima bendición. Y esto es lo que sucede, hermanos, cuando obedecemos a Dios, cuando tomamos su palabra con la seriedad y con la manera correcta que Él quiere. Y Obed-Edom fue muy bendecido, y nos pone a un Usa y nos pone a un Obed-Edom. Y Dios, creo que es muy claro en esta mañana. Ustedes saben qué quieren elegir. Creo que ustedes saben qué es lo que les estoy dando a entender. Si quieren ser bendecidos como Obed-Edom, que tuvo la presencia de Dios en su casa, yo imagino a este hombre, bueno, no puedo llegar a imaginar cómo era, pero me imagino muchas veces que estaba en un lugar especial. La presencia de Dios y el arca que representaba eso. Y cómo fue bendecido este hombre. Por eso David dice, bueno, ya sé cómo vamos a trasladar este arca. No era como nosotros pensamos. Y Dios se dio a entender en ese momento, y ellos pudieron entenderlo, hermanos. Y es lo que Dios quiere hoy en esta mañana. La presencia de Dios, así como en el hogar de Obed-Edom trajo bendición para su vida y para su familia, es lo mismo que Dios quiere hacer, y creo que lo ha intentado hacer desde siempre, hermanos, con la vida del ser humano. Pero nosotros, los creyentes, los que somos sus hijos, los que somos parte de su pueblo, es lo que Dios quiere. Quiere estar en tu hogar, quiere reinar en tu hogar, quiere reinar en tu vida, en tu corazón, para que pueda bendecirte como Obed-Edom. Y esto para Dios no es difícil, hermanos. Y no es que Dios no quiera, es que Dios tiene toda la disposición, pero el problema está en el ser humano. Y esto impide tú mismo, nosotros mismos, muchas veces podemos impedir ese efecto, esa bendición de Dios para nosotros. Y David lo entendió. Dice, este hombre está siendo bendecido porque la presencia de Dios está con él y la tiene en un lugar, y está en un lugar tan importante que no era cualquiera, como estuvo en otro lugar arrumbada y abandonada. Y aquí, hermanos, este traslado, esta bendición del hogar de Obed-Edom, imagínense, hermanos, la presencia de Dios en su vida y en su hogar. ¿Cuánta bendición no quiere derramar Dios en su vida, en su hogar? Obed-Edom prosperó en todo, hermanos, y es lo mismo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero
como Él lo estableció. Y esto es muy importante. No podemos manipular a nuestro Dios, hermanos. Lo único que Él quiere es que lo obedezcamos. Y cuando nosotros obedecemos, ahí está el ejemplo de Obed. Él fue un hombre muy bendecido por Dios y con toda su familia. Y yo creo, hermanos, que es lo mismo que nosotros debemos de anhelar. Purificarnos, buscar su palabra, hacer su voluntad. Y negarse a sí mismo al ser humano le ha costado, así como que tengo que dejar esto. Si hay algo que a usted le está impidiendo el obedecer la palabra de Dios, hermanos, vaya a Dios para que lo ayude. No pretenda decir, Señor, mira, tú sabes cómo es mi vida y mi condición y tú sabes por qué lo hago y por qué vivo como vivo. Dios le ama y lo demostró hace muchos años en una cruz, pero nunca pretenda usted convencer a Dios de un pecado que el ser humano carga. Lo que tiene que hacer usted es sujetarse a Dios, negarse a sí mismo y decir, quito este pecado, ¿me ayudas? Y Dios nos va a ayudar, pero no pretenda convencer a Dios de que te voy a aceptar con tu pecado. De ninguna manera, hermanos. Ya dejó su palabra establecido. Lo que Él quiere es ayudarte, a limpiarte. Le interesa tu vida, pero quiere quitar ese pecado. Y es que hay creyentes que así pueden estar en su vida cristiana y en su relación con Dios. No puede ser eso, hermanos. Dios le perdona y le ama, pero tiene que hacer a un lado su pecado usted e ir en pos de ese Dios. No pretenda convencer a Dios. Dios sabe por qué vivo así. Dios sabe por qué hago esto. Dios sabe por qué siento esto contra esta persona. No, hermanos. No podemos ordenarle a Dios y decirle, me vas a aceptar así como estoy. De ninguna manera. Y el ejemplo fue el arca. Y el ejemplo fue que Usa murió. Pero también Dios nos dice el ejemplo de Obed-Edom. Cuando tú dejas que Dios te purifique, te niegas a ese pecado, dejas que te limpie, hay bendición en tu hogar. Y yo creo que lo mejor es hacer lo que Obed-Edom hizo. Poner la presencia de Dios en un lugar especial. Primero en su corazón, en su hogar, y obedecerla. Y miren, hermanos, Dios no nos miente. Usted va a ser un hombre, una mujer, va a tener a su familia bendecido. Yo creo que es mejor esto, hermanos. Dios nos está dando a conocer su palabra en esta mañana, pero sobre todo, hermanos, hay un pueblo que regresa y Dios los quería bendecir. Es la otra oportunidad que les está dando. Y así todas las mañanas y todos los días nuestro Dios nos da oportunidades. Nos da la oportunidad de volver a empezar. Hay una falla, yo te quiero ayudar. Así que, hermanos, en esta mañana yo siento que la invitación que Dios me hace a mí es que todos los días quiero ayudarte y quiero limpiarte y quiero purificarte. Y quiero que entiendas que si tú sujetas a ella, vas a ser una mujer muy bendecida y tu hogar será bendecido y prosperado en gran manera. Y así como Dios quiere eso en mí, así también lo quiere en usted y en su familia. Así es, hermanos, y cierra el capítulo 15 dándonos una notita interesante que ya vimos en el libro de Samuel. Habla acerca de Mical, la esposa de David, que era hija de Saúl, y vemos en ella también a un Saúl que no apreció a Dios, lo menospreció. Y cuando Mical ve por la ventana a David cantando, alegrándose, dice el texto de Samuel que vimos que se despoja de su ropa real. Y llama mi atención esto, hermanos, porque nos damos cuenta de algo. Nos damos cuenta, hermanos, de que el reflejo de Mical, ese reflejo de Saúl, que nunca apreció la presencia de Dios, que nunca disfrutó la presencia de Dios, que le incomodaba incluso cuando veía que alguien lo hacía. Y nos damos cuenta de esta nota diciendo de que Mical, la hija de Saúl, esposa de David, lo menosprecia y lo ve. Y en el texto de Samuel veíamos que en ese sentido, hermanos, Dios la hace estéril. ¿Por qué cierra con esta nota el capítulo 15? Más bien nos muestra de algo, hermanos. Hay un gran contraste otra vez entre un David que se alegra, que se regocija, que está contento porque ahora está entre el pueblo la presencia de Dios, y Mical, hija de Saúl, que tiene quizá la misma manera de ver de Saúl, y un Saúl que nunca apreció ni disfrutó la presencia de Dios. Yo quiero decir eso hoy algo. Disfrutemos la presencia de Dios. Él está en todos lados, donde vayamos, Él nos acompaña. Sepamos que Él nos guía. Disfrutemos de esa hermosa presencia de Dios en todo. Y alegrémonos, hermanos, de que Dios está con nosotros. Y si Él está con nosotros,
¿quién contra nosotros? Así que esta palabra nos siga afirmando nuestra fe y que esta palabra viva, hermanos, siga haciendo la obra que Dios quiere en nosotros. Así que deseamos bendiciones para sus vidas. Paz.